Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Hola a todos y bienvenidos a este episodio extra de Windhumanoz Podcast. Ya os dijimos en nuestro último programa que era muy posible que en verano sacáramos algunas cositas, y aquí está este extra con un personaje que, bueno, imagino que la mayoría de vosotros conoceréis, pero nos vamos a meter en profundidad en él, aprovechando que está de nuevo de actualidad. Hoy en Windhumanoz Podcast vamos a hablar de Indiana Jones, del universo Indiana Jones, no solo de la última película de Indiana Jones y el Dial del Destino. Y para ello está con nosotros un colaborador habitual de nuestro programa, Marcos Rafael Cañas, ya lo conocéis de sobra. Y con él vamos a hablar de esta saga y no solo de las películas, ya veréis. Marcos, bienvenido a Windhumanoz Podcast una vez más. ¿Cómo estás? Muy bien, Ismael, con muchas ganas de hablar de Indy, que creo que podemos aprovechar la peli para conectarlo con toda la mitología que hay en este personaje, y con muchas ganas del programa. Sí, la verdad es que se ha convertido en un personaje clásico ya. Y bueno, eso, aprovechando que el 28 de junio se estrenó la quinta entrega, Indiana Jones y el Dial del Destino, que he de reconocer que todavía no he tenido oportunidad de verla. De todas formas, ya avisamos a los oyentes que no vamos a hacer spoiler, vamos a hablar de la película, pero no vamos a entrar en spoiler ni vamos a destriparla para aquellos que no la hayan visto todavía. Marcos, tú sí la has visto, por supuesto, vamos, seguro que sí. Sí, he hecho... fue al poquito de verla que hablé con vosotros para preparar esto, y sin ningún spoiler decirle a la gente que se lo van a pasar muy muy bien. Yo creo que se lo van a pasar muy bien con la película. Es totalmente veraniega, puro cine de aventura. Tenemos que matizar, Ismael, que no está Spielberg detrás de la cámara, pero sí ha Uh-huh. estado como productor y supervisando muchas de las cosas que se han hecho, y eso se nota. Y que el cineasta que se ha encargado, James Mangold, que lo recordaremos sobre todo de Logan, pues aquí ha hecho un gran trabajo. O sea, una carta de amor al personaje, y se lo van a pasar muy muy bien con esta película nuestros oyentes. Pues fíjate que yo creo que cuando un personaje tan icónico como Indiana Jones, cuando se anuncia su regreso, yo creo que es lo típico de a ver qué es lo que han hecho, ¿no? Porque Total. es verdad que el nivel estaba altísimo con Indiana Jones en busca del arca perdida, con el templo maldito, claro, es que venimos de una saga de mucha calidad y ya uno mira así como de reojo diciendo a ver si no me van a decepcionar. ¿Tú crees que con esta película se cumplen las expectativas de los aficionados a Indiana Jones? Sí, pienso que sí. Además, como tú bien apuntabas, que hablaremos un poquito de ella, la Calavera de Cristal había dejado sensaciones muy encontradas en las legiones de fan de Indiana Jones. Y en cambio pienso que esta reconcilia bastante. O sea, es un salto adelante en el tiempo. Es un Indiana Jones en la época de la carrera espacial, Uh-huh. ya a punto de retirarse y de jubilarse como profesor. Hay que decir que Harrison Ford está muy muy bien para la edad que tiene, y todavía el carisma que se abraza del personaje. Y es, yo creo que el verdadero epílogo de la saga. O sea, si no hicieran más películas después de esta, yo pienso que la gente se quedaría con un sabor de boca muy muy bueno. Hay mucho... Vuelven los nazis de villanos, que era una cosa que yo creo que se echaba en Sí, sí, falta sí. y que es fundamental en Indiana Jones, aunque han arreglado muy bien el tema de cómo pueden, no, no voy a decir cómo, pero por qué siguen los nazis por ahí activos en Vale, esa vale. época. Sí, sí, sí. Y eso sí, muy impresionado, Ismael, por el uso del CGI. O sea, ha mejorado bastante. Y no digo cómo, pero ese opening con el Indiana Jones joven a mí me impactó. O sea, está muy, muy bien hecho. Lo he escuchado, la verdad es que ya me lo han comentado varias personas que es impresionante los avances, claro, la tecnología avanza y que han hecho muy buen uso de esa tecnología.
Bueno, no sé si quieres comentar algo con mucho cuidadito de algo más de esta entrega. Se estrenó el 28 de junio. Mm, por lo que has dicho, y me parece una buena cosa, y es que podría ser un muy buen cierre de la franquicia, que la verdad es verdad que la última, la Calavera de Cristal, sí es cierto que dejó opiniones de todos los gustos, que yo he de reconocer que la he visto un par de veces y que la segunda vez que la vi, a mí no me parece tan mala. A mí, de hecho, me parece bastante interesante. Estoy de Lo acuerdo. que pasa es que ayer o hace unos días estaba hablando con un amigo. Precisamente hay sagas que han dejado el nivel tan altísimo que es muy difícil. Hablábamos, por ejemplo, del caso del Padrino. El Padrino 3 siempre se ha dicho, el Padrino 3 no. Pero claro, es que si venimos del Padrino y del Padrino 2, pues. Y el Padrino 3 no es una mala película, ni mucho menos. Pero Claro, claro, que se llamara en vez del Padrino fuera otra saga aparte, la gente le tendría mucho más cariño. claro, es que el nivel estaba muy alto y es cierto que en la Calavera de Cristal, pues bueno, hay, hay cosas, el nivel no es tan alto y entiendo que hubiera esa controversia, pero que no es una mala película, en mi opinión. Coincido contigo y pongo otro ejemplo. Es que cualquier cosa que se haga después de Terminator 2 te puede Claro, parecer mala. O sea, pero si fueran pelis de ciencia ficción aparte, pues a lo mejor hasta te hacían gracia. Pero es que Indiana Jones, ya yo creo que tiene una primera trilogía tan potente claro. que convierte en un reto proseguir el personaje. Por eso le doy tanto mérito a esta quinta parte, pues sin soltar ningún spoiler, como esto se ve en las paradas de autobús de Sevilla, de Córdoba, de todos lados, decir que sale nuestro Antonio Banderas, personaje Sí, muy divertido. No es que sea un personaje principal, pero no es un cameo, tiene un secundario bastante interesante y creo que les va a gustar a los oyentes de Windows verlo. Me ha hecho ilusión ver a un actor español en el universo Indiana Jones. pues nada, por supuesto animamos a todos a que la vean. Y bueno, como Windows Podcast es un programa que escucha gente de todas las edades, pues igual hay algún chaval o alguna chica que no ha visto la trilogía original. Así que vamos a hablar, ni la de la Calavera de Cristal, pero bueno, vamos a hablar de ellas un poquito más tarde. Pero si te parece, podemos empezar, antes de hablar de la trilogía original y demás, de los precedentes de Indiana Jones, porque Indiana Jones no apareció de la nada, sino En lo absoluto. que tiene a sus espaldas pues una historia. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuáles son esos precedentes, esos antecedentes de Indy? Pues antes de comenzar, decir que lo que tú comentabas, Mel, si alguien no ha visto estas pelis y es la primera vez que la va a ver, me da mucha envidia. Sí, Sobre sí, todo sí, sí. la primera vez que ve el Arco de la Alianza, yo creo que impacta. Y sí, efectivamente, pues George Lucas, que es el gran impulsor de esta idea del universo de Indiana Jones, que en un principio iba a llamarse Indiana Smith, curiosamente, pues era beber de los antiguos seriales radiofónicos de compañías como Republic Pictures. Y aquí se ocurre algo un poquito parecido al podcast que hicimos de Tarantino. Tarantino es un gran cineasta que ha consumido mucha serie B y piensa en cómo coger ese material tan interesante pero a veces tan pobretón e impulsarlo pues con un empaque más de película. Y lo que quiere hacer John Lucas, la idea que le ronda la cabeza durante la década de los 70, es ese tipo de literatura pool de personajes como Doc Savage, pues incorporarlo a un cine pero con mayor presupuesto y de mayor altura. Este proyecto lleva muchos años, es una de estas cosas que él tiene en borradores, junto con cierta Guerra de la Galaxia, que también ya está por ahí en su mente, y cada vez que ve películas como La tumba india de Friedland, pues le llama muchísimo la atención y piensa que ese mundo colonial de antiguas reliquias tiene muchísimo potencial para ser un héroe. Que, y esto es muy importante, desde los primeros borradores que hace con su amigo Phyllis Kaufman, que no pierda el humor. Es decir, Indiana Jones es un personaje muy épico, hablaremos de ello, muy aventurero, pero siempre sin perder la sonrisa. De hecho, se dice que tiene también influencia de uno de los J. Bond que más le gusta a George Lucas, que es el de Roger Moore, que no es el de Sean Connery o el que posteriormente convimos primero, era un J. Bond un poquito en el entrecomillado más payasete, más divertido, más burlón, y él le quiere incorporar un poquito de eso a este arqueólogo
que de hecho yo recuerdo que muchísima gente de nuestra edad, a los 90, que pensaba que la arqueología era ser Indiana Jones, o sea, que era Sí, descubrir cosas sí. impresionantes que por supuesto. Yo creo que más de un licenciado se metió en la carrera precisamente un poco pensando en Indiana Jones y luego se habrán dado cuenta de que es muy distinto aquello. Sí, sí, se hacen descubrimientos asombrosos, pero no son tan Claro. de adrenalina como los No, que no. sufre el bueno de Indy. Y en esa búsqueda, conforme George Lucas se va sentando en la industria y sobre todo tras amistad con otro señor que se llama Steven Spielberg, pues va cobrando forma la idea. Lo que pasa es que quiero destacar el papel de Kaufman porque por lo visto es el que sugiere el primer gran objeto con el que podría trabajar Indiana Jones, que es nada menos que los 10 mandamientos, las tablas que según la tradición judaica, Yahvé le da al pueblo de Israel. Es decir, un objeto con muchísimo potencial del Antiguo Testamento y que piensan que daría lugar para una saga tremendamente épica. Conforme Lucas conoce a Spielberg, se queda convencido de que es alguien que tiene una visión muy personal y que puede ser el gran director de esta saga de Indiana Jones. Quiero decir que George Lucas no se plantea a sí mismo como director del universo Indiana Jones. Es una idea que le gusta mucho, la quiere potenciar, pero piensa que Spielberg es el hombre indicado para llevarla a buen puerto. Y aquí se produce una de estas cabezonerías que todos los seres humanos tenemos, porque Lucas quiere encontrar a alguien que sea como Harrison Ford, pero que no sea Harrison Ford. ¿Por qué? Porque ya lo había tenido de Han Solo y temía encasillarse y ponía el ejemplo de otro de sus colegas, Martin Scorsese, con Robert De Niro, que ya ves tú, bendito problema en realidad, o sea, Claro, es que pero tú sabes, es de estas ya, que, cabezonerías ya que quisieran encontrar muchos directores a su actor fetiche, digamos, con esa calidad, claro. absolutamente. Y el caso es que lo encuentran, o sea, consiguen contactar con Tom Selleck, que en ese momento una estrella Ujú. muy emergente de la televisión. Hay que reconocer que da mucho el perfil Sí, de lo sí. que es Indiana Jones. Lo tienen firmado, Selleck está entusiasmado con el personaje porque muy acertadamente él y su agente piensan que eso da para una saga de películas, no se equivocaban, pero hay un problema que es la compatibilidad, porque él tiene un contrato en exclusiva con la compañía televisiva CBS y no le permiten participar en esta futura franquicia de Indiana Jones, cosa que Select todavía sigue lamentando a día de hoy. Y aquí Spielberg aprovecha ese revés y que ya se están echando la flecha encima para decir, mira, vamos a dejarnos de tontería y si queremos Harrison Ford, fichamos a Harrison Ford, lo cual es un acierto Y bestial y todos que se lo agradecemos. y todo, exactamente, y todo le damos las gracias al destino por eso, porque no, yo no consigo, no sé tú cómo lo ves, mal, de que otra persona hubiera podido ser Indiana Jones. Es imposible. Es un icono. De todas formas, fíjate que hablando del tema de Tom Selleck, se podría hacer un programa espectacular, creo yo, hablando de quién pudo ser quién. Total. Porque hace poco leía una entrevista a Jake Gyllenhaal Sí, en la que contaba, no sé si la has leído, en la que contaba cuando hizo la prueba de cámara para ser Frodo sí, 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 sí. del Señor de los Anillos, que por lo visto fue un desastre. Pero, y además lo cuenta, claro, ya ha pasado el tiempo, pues lo cuenta sin ningún problema. Imagino que en ese momento, pues, tendría su... Pero, claro, ahora tú, si te intentas poner en la mente a Frodo Bolsón con la imagen de Jake Gyllenhaal, pues claro, después de haber visto la trilogía, dices, joder, ¿sabes? Pues de eso, igual que eso, se podría hacer muchos ejemplos se podrían Pues sería encontrar un muchos programa ejemplos. simpaticísimo. Sí, sí, porque hay muchos actores que con el paso del tiempo cuentan, pues yo hice la prueba de cámara para tal personaje, que a lo mejor es un personaje que ya está totalmente integrado y lo tenemos totalmente interiorizado con la cara de determinado actor. Y es un ejercicio curioso el imaginarse a ese personaje con la cara de otro actor conocido. Me parece fascinante, desde luego. Es Y sí, curioso. hay algún multiverso donde Tom se le habrá sido Indiana Jones, seguramente. Sí, y él lo habrá soñado más de una vez, seguro. Seguro, seguro. Bueno, Bueno, ¿qué nos puedes contar más de estos pues yo precedentes creo que antes de...? un dato clave Ujú. es el que consiguen al compositor con mayúscula para esta saga. La música es un elemento imprescindible de Indiana Jones. Yo creo que a todas sus películas le da 1 o 2 puntos más en el examen, que es John Williams. John Williams se va a convertir
en el hombre de confianza de George Lucas y de Steven Spielberg, y quien va a estar presente en todas las películas de la saga y con una banda sonora trepidante, muy reconocible y que nos permite que Indiana Jones sea totalmente identificable, que es un sello de marca. Es un personaje que puede gustar más o menos, generalmente gusta mucho, pero creo que incluso a los que no le enganchen sus películas lo reconocen. Es decir, un personaje que se te queda clavado y que luego no va a tener ningún problema en saber esta peli de Indiana Jones con que te pongan un pequeño acorde, ya sabes de qué saga estás hablando y lo que significa. Y Williams es uno de esos compositores de banda sonora inolvidables. Otro acierto total, igual que le dábamos las gracias por Indiana Jones, por Harrison Ford como Indiana Jones, la banda sonora de John Williams, que es muy icónica también, es como, no sé, la de Superman, la de Total. Star Wars, claro, son fácilmente reconocibles y se identifican mucho, y es cierto lo que tú dices. Yo creo que más allá de la calidad de la película, de las interpretaciones, la banda sonora le aporta un plus importante al conjunto. Bueno, nos metemos ya, si te parece, con la trilogía, o quieres apuntar algo más del previo, digamos. No, yo creo que ya tenemos el previo bastante configurado, simplemente que nuestros oyentes se imaginen que John Lucas lleva mucho tiempo con esta Sí, idea con en la la idea. cabeza, Ujú. sobre todo que tú de eso sabes mucho más que yo, Ismael, el tema de la literatura pulp, que ha Sí, estado tan fíjate. presente en la década de los 30 de Estados Unidos, pre-Segunda Guerra Mundial, ese tipo de folletín, de novelas muy trepidantes, y Lucas le está dando vueltas de si consiguiéramos ese espíritu, pero con la tecnología que tenemos ahora, nos puede quedar una gran franquicia. O sea, que son un poco las coordenadas que tienen que tener cuando arranca Spielberg esta aventura. Sí, y además la novela pulp, como sabes, pues había mucha novela pulp, pero de calidad había muchas que andaban cortitas, de hecho, Escasa. escasas, pero eran muy entrañables. A mí me gusta mucho, Sí, yo sigo leyendo ese tipo de novelitas de vez en cuando, porque es que me parece entrañable. Las historias, las tramas, merece mucho la pena, y entiendo, al leerla, se entiende que haya tenido tantísima influencia en productos posteriores. Se entiende perfectamente porque tienen unas ideas y es el germen de muchas de las cosas que hemos disfrutado después. Es muy evidente. Bueno, nos vamos a Indiana Jones en busca del arca perdida, 1981. Que hay que decir que, aunque es la primera película, pero cronológicamente en cuanto al tiempo no es la primera, ¿verdad? no. En cuanto a la acción, claro. De Cuando se hecho, ya desarrolla. hablaremos de las piedras de Shankara, que son una que también es muy cool, ¿no? Y muy del cómic de la Golden Age, que es menciones a cosas que han pasado, pero que tú todavía no conoces de los personajes. Se Sí, supone que Indiana ha tenido una aventura muy trepidante en sí, la India, de la que todavía no sabemos nada, y la descubriremos después en la maravillosa El Templo Maldito. Es decir, que yo creo que la idea de hacer una colección de películas estaba casi en sí. el presente desde el principio. O sea que efectivamente, como tú bien nos decías, Emma, el Arca de la Alianza es nuestra primera película en busca del Arca Perdida, pero cronológicamente no es la primera gran misión de Indy. Pero eso sí, yo creo que aquí estamos ante la película. O sea, cuando pensamos en Indiana Jones, esta es la que marca todas las pautas. No porque las otras dos no sean buenas, ¿eh? Son muy buenas todas Son las de muy la buenos. trilogía. Sí, Pero aquí están todos esos elementos, ¿no? De lo que decíamos, el género que es Indiana Jones, lo vamos a encontrar aquí. El opening, si te acuerdas, es mezclar la montaña de Paramount Pictures con la montaña de Sudamérica donde está Indy. Y un tipo de cine pues que no se había visto en mucho tiempo. Sí, un cine de aventura electrizante. En las películas de Indiana Jones, no sé tú cómo lo ves mal, pero nunca te da tiempo de respirar. Siempre estás como no, muy no paras. acelerado en todo lo que está pasando. Sí, sí, totalmente. Además, yo recuerdo la imagen no recuerdo en qué año vi, porque claro, yo en el 81 era muy pequeño, pero no recuerdo en qué año vi esa película, pero sí recuerdo cómo la imagen de Indy, esa imagen de sombrero, látigo, eh, se me quedó grabadísima. Yo era pequeño y se me quedó muy, muy grabada. Es como a lo mejor cuando piensas en Sherlock Holmes, que Sí. piensas en su pipa, que no es así realmente No, no, en los no. relatos de Conan Doyle, pero la imagen que todos tenemos de Sherlock Holmes es su pipa, su gorro de tweed,
su chaquetón. Bueno, esa imagen que es tan icónica de Sherlock Holmes con Indiana Jones es que tú ves cualquier perfil de Indiana Jones y lo reconoces al momento, porque es muy típico, claro. Y un Harrison Ford que, como tú ya nos adelantabas, pues se hace súper icónico para el Sí. espectador de la primera vez que lo ve. Quiero destacar que estaba el gran Alfred Molina en un papel muy, muy secundario en esa Mm, primera escena. Es uno de los sí, es verdad. trabajadores de Indy que lo traiciona y Sí, sí. termina recibiendo una muerte bastante gore. Pero que esto es cierto de casting, ¿no? Todavía no sabíamos lo importante que iba a ser Alfred Molina en la industria, pero ya estaba por ahí con el bueno de Indiana Jones. Tiene para mí uno de los mejores villanos de la saga, que es Belloc, el francés, interpretado por Paul Freeman. ¿Y por qué digo eso? Porque los villanos de Indiana Jones molan mucho, pero son generalmente muy extremos. Ya hablaremos del sacerdote hindú, ya hablaremos de los nazis, pero el caso de Velo es un reverso tenebroso del propio Indiana Jones en el que está muy cerca de caer. Velo es un francés que por oportunismo trabaja para el Tercer Reich, pero no es nazi, es simplemente un gran friki de la arqueología, igual que él, un coleccionista que pugna mucho contra él, intentando encontrar los artefactos más remotos del pasado, pero comparten esa pasión por la arqueología y durante toda la peli van a tener un pulso muy fuerte, donde de hecho pues está la duda de hasta qué línea estarían dispuestos a cruzar Velo e Indiana Jones. O sea que creo que una rivalidad mucho más potente en el sentido de que el personaje, aunque tenga rasgos muy negativos, también comparte la pasión del protagonista por el pasado. De hecho, no sé si te acuerdas, Mael, hay una escena en la taberna donde usa el ejemplo del reloj, ¿no? Este reloj ahora mismo no vale nada, si lo enterráramos y lo sacara dentro de 1000 años, pues sería súper valioso, ¿no? Que parece una tontería, pero eso sí es una gran reflexión de lo que es desenterrar el pasado. Y es muy buen apunte ese de que Belloc es el reverso tenebroso de Indy, porque realmente a mí otra de las cosas que me llamó mucho la atención en concreto de este personaje era la mirada. Sí. La mirada desquiciada cuando está a punto de conseguir aquello que tanto ansía, pero es una mirada totalmente opuesta a la de Indy. Los dos tienen objetivos totalmente distintos, es como bien dices, como el reverso tenebroso de Indiana Jones. Es muy acertado, creo yo, esa puntualización. Y entre esos hallazgos, aparte de que ya tenemos un gran villano, que además es más complejo que los nazis están muy, muy bien en esta película. Spielberg además sabe usarlo con todo el aparato, banderas, tanques y todo lo que tenían. Es como la gran fuerza del mal y creo que es muy potente porque ellos buscan el arca, ¿no? Y además eso tiene una resonancia bíblica, que supuestamente el arca de la alianza era llevada por el pueblo judío a sus batallas y se ven grabados que está buscando Indy en la universidad, de que como... Y además es una realidad histórica. Hitler era un gran obseso de ese tipo de objetos, ¿no? De hecho, no digo cuál, pero hay un MacGuffin muy divertido en El Dial del Destino, donde se hace un guiño a la colección que tenía Hitler y a los objetos que Indiana Jones le ha fastidiado que consiga, ¿no? Y aquí en la película, pues eso está muy bien llevado y también nos lleva a presentar a otro gran personaje, un personaje femenino muy fuerte. Yo creo que en la década del 80 ya empezamos a ver auténticas maravillas en ese sentido, incluso un poquito antes con Ripley. Me acuerdo también de Sarah Connor, pues aquí tenemos un personaje que no tiene nada que envidiarles, que es Marion. Marion, interpretada por Karen Allen, es la hija de uno de los mentores de Indiana Jones. Por azar, en esta búsqueda, se va a ver un poquito entre medias en esta guerra entre Belloc y Indiana Jones. Y es un personaje al que yo le tengo mucho cariño en la saga, porque digamos que aunque Indiana Jones ha tenido, igual que James Bond, varias parejas, esta es como la que más encaja dentro de su universo, porque es otra apasionada de la aventura, de la arqueología, y su química en pantalla es muy buena. De hecho, ha sido bastante. Ya veremos que se retoma un poquito, si te acuerdas, mal en la calavera de cristal. Sí, Uno sí, de sí, sí. los regalos para los fans fue el retorno del personaje de Marion, ¿no? Que por lo visto, documentándonos para el podcast, era bastante más oscuro en un principio. Es decir, ella había caído en una depresión después de dejarla Indiana Jones, incluso cuando la encuentran en Nepal estaba haciendo la prostitución. Yo pienso que está mejor esta versión que tenemos de que ella sigue siendo una persona muy decidida, que ha sido capaz de buscarse su propio sustento después de que muriera su padre. Sí, yo creo que aquí el cambio de guión fue para mejor, porque le da mucho más carisma
al personaje de Marion, que además hay un triángulo amoroso ahí, Belloc, Indy y Marion, que mola mucho. Pues sí, la verdad es que es un personaje. Puede ser que sea así, es posible que sea su mejor pareja en la saga. Y bueno, hay otro personaje que no sé, imagino que hablarás de él, de Marcus Brody, Oh, el entrañable Marcus Brody, que se perdió en su propio museo, según dice efectivamente, interpretado por Denholm Elliott. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre este personaje. A mí me gustaba mucho este así hombre tan despistado, así muy flemático. Me hacía mucha gracia. Sí, yo creo que el personaje de Marcus es uno de, no solamente de Pasatisma, era uno de los más queridos Sí, por todos los fans del universo Indiana Jones. Además, yo tengo que decir que muchos amigos míos siempre estaban deseando que llegara la escena de aventura. A mí las escenas en la facultad con Marcus me encantaban, que solían ser también entre... es de formación profesional en tu caso, Es de creo formación también. profesional, sí, sí. Pero a mí me hubiera encantado ir a una clase de Marcus, como tú dices. El actor lo hace fantásticamente bien y yo creo además que cuadra, que seguro que tú y yo lo hemos conocido, es el típico catedrático, gran profesor que sabe muchísimo de temas súper recónditos y luego a lo mejor se pierde en la cafetería. Pues es un Sí, poquito el personaje de Marcus, no es un... mientras que Indiana Jones es la aventura por la aventura y alguien muy autosuficiente, pues Marcus es un animal de facultad, un hombre muy culto que tiene los mismos conocimientos que Indiana Jones, pero que no es capaz de llevar ese paso a la práctica en el trabajo de campo, pero por eso se complementan también. Marco un poquito como su confidente en la aula, donde además en las primeras escenas Spielberg juega con que, claro, ahí Harrison Ford está en su apogeo físico, ¿no? Y se supone que tiene sí, sí, sí. toda la aula llena de alumnos y alumnas encantados de Encantado con él. tenerle. Y, y el personaje de Marcus, pues, que ha estado presente en la trilogía original y que me ha gustado que siempre que se lo referencia en la nueva, se hace con mucho cariño. Yo creo que es un personaje al que todo Spielberg, George Lucas siempre tratan con mucho respeto y con mucho cariño y al que retomaremos la última cruzada donde Marcus es decisivo. Sí, de hecho, Denholm Elliott, creo recordar que falleció no hace, o hace un año, o fue en 2022 cuando falleció. O sea Así es. que, sí. Yo creo que lo hubiéramos tenido en esta nueva No, película si no perdón, hubiera pasado. no, perdona, me he confundido. No sé, estaba hablando de otro actor. Él murió en 1992, en el 92. De hecho, Sí, al murió poco de la al última. poco, Ah, exacto, sí, pero sí, no, yo Me, también me... me he Claro, confundido no, con la no, o sea, última lo que entrega. quería decir, Fue eso, lo que eso quería es. decir es que si, es que ya hablar, sí, es que me he liado yo también un poco. En la cuarta parte, que estuvo a punto de ser muy pegada, Marcus tenía un papel. Lo que pasa es que, claro, el actor se murió muy... Eso es lo que había planes para que hubiera continuado en... Había planes, de hecho, claro, la última cruzada es del 89 y el actor murió en el 92, claro, no se pudo, no pudo hacer nada más, pero bueno, es verdad que siempre que se le ha referenciado se le hace con mucho cariño y como un personaje muy querido del universo Indiana Jones. Lo es, lo es. Bueno, algo más que comentar del Arca Perdida, porque, verás, es una película que ya habrá visto la inmensa mayoría de la gente, habrá gente que no, pero bueno, cuéntanos, Marco. Sí, para cerrar con esta maravilla, es una peli que recomendamos Sí, absolutamente. total. Rasgo identificativo, ya que se van a quedar para siempre, el látigo de cuero, que Indiana Jones además se entrenó, perdón, que Harrison Ford se entrenó un montón para manejarlo y por lo visto el tipo consiguió muchísima destreza al final con el látigo, aunque le costó en un principio. El pánico a las serpientes, que todo gran héroe tiene que tener su kriptonita y en el caso de Indiana es el tema de los Sí. reptiles. Y por último, la misteriosa Arca de la Alianza, que yo hay una serie que me gusta mucho que es de Big Bang Theory, donde uno de los personajes, Sheldon, ironizaba un poquito con esto, que es verdad, que siendo un peliculón absoluto, llega a la conclusión de que al final lo tenían que haber hecho de otra manera porque dan a entender que da igual que hubiera estado Indiana Jones o no en la misión, porque el arca se abre y destroza a todo el mundo y casi te da pena que Hitler no lo hubiera abierto en persona. Ojalá se lo hubieran llevado a Berlín y se lo hubiera liado ahí En vez de Belloc, que lo hubiera abierto Hitler. Claro, de hecho, yo siempre, no sé tú cómo lo ves, siempre eché de menos que Velos, que otra cosa no, pero es muy inteligente, que le hubiera faltado alguna pieza o que Indiana no le hubiera, que haya algún truco para intentar controlar ese arma o incluso algo tan simple como que el arca lo llevaban contra otro ejército y ahí no hay ningún ejército, es decir, ataca lo primero que ve,
Que a lo mejor lo que tenías que hacer es... Yo creo que alguna explicación de ese tipo hubiera ayudado. Y también algo que el propio Spielberg reivindica, que a veces le dicen que es un director muy comercial, pero un poquito naif. Spielberg cuando quiere tiene muy mala sombra y a mí la última escena de niños me dio pánico. O sea, cuando sale el Arca de la Alianza es una cosa muy impactante y muy sangrienta. O sea, a mí me dio un poquito de pesadilla. No sé si tú a lo Sí, 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 mejor cuando la viste... A mí me pasó, ¿eh? la última escena, sí, sí, la verdad es que sí, que deja impactado. Y ya te digo, yo es que cuando la vi era pequeño, Yo porque también, yo claro, también. la película es del 81, ya te digo, no recuerdo cuándo la vi, pero sí que era pequeño y a mí me impactó mucho. Me impactó mucho esa escena, igual que me impactaron bastante algunas escenas del Templo Maldito, que ahora Uf, es que comentaremos. el Templo Maldito es un caso muy curioso, ¿eh? Está considerada la peli más oscura de Indiana Jones. Sí, 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 Una porque de las hay algunas mejores, escenas. pero una de las más oscuras. De hecho, esa conversación la he tenido yo bastante con bastantes amigos y conocidos de qué película es para ti la mejor de Indiana Jones. Y hay mucha gente que dice Arca Perdida, pero también hay mucha gente que me ha dicho que la que más le gusta es el Templo Maldito. Entonces, bueno, claro, para gusto los colores, pero es cierto que Indiana Jones y el Templo Maldito, que salió 3 años después, en 1984, Sí, es más oscura y tiene escenas que sobre todo eso, para niños, son sí, sí, sí. bastante potentes, ¿eh? Sí, de hecho, el mercado americano le terminó imponiendo tras los primeros pases que pusieran para mayores de 13 años, que en un principio la productora era un poquito recelosa, porque claro, eso significa menos audiencia en un principio. Lo que pasa es que era lógico porque es una peli, bueno, una peli apasionante, en primer lugar, un non-stop, o sea, es una peli que arranca y a partir de ahí no puedes parar, o sea, yo creo que es una peli fascinante, pero también yo no se la pondría a un crío. Sí, yo creo que tiene algunos momentos realmente oscuros. Eso sí, ya con una marca muy consolidada, Indiana Jones había costado 20 millones de dólares y recaudó 389 millones, es decir, un sueño para cualquier productora, y el Templo Maldito jugaba con esa ventaja. Y además yo pienso que en lo que tú comentabas, Ismael, ese debate que tenemos a la gente que nos gusta la saga, pues generalmente hay un fenómeno en las segundas partes de pelis que han funcionado muy bien, por ejemplo con el Bárbaro, que la productora con lógica dice, bueno, esto ha gustado muchísimo, lo que tenemos que hacer es ampliar el mercado que pueda venir toda la familia a verla, es decir, suavizarla un poquito. Por ejemplo, Conan el Destructor es bastante Mm. más suave que Conan el Sí, Bárbaro de John sí, sí, Milius. sí. No, no es una mala película, pero es mucho más light, mucho más Coca-Cola cero que Sí, la sí, sí, sí. fantasía heroica de la primera. Y en cambio, Indiana Jones y el Templo Maldito apuesta por recrudecer aquellos aspectos más oscuros de Indiana Sí. Jones cuando era un personaje pues que estaba en pleno auge de su popularidad. Y yo pienso que eso, que a lo mejor provocó alguna polémica en su momento, ha hecho que la película todavía de hoy a de hoy nos siga gustando tanto. Y aquí hay que partir una lanza por George Lucas. Como hemos dicho, George Lucas nunca se pone detrás de la cámara, salvo para alguna escena de estas de equipo de apoyo, que alguna cosa por lo visto sí rodó de la primera trilogía original, pero a un nivel muy tangencial, casi por a lo mejor darse el gusto de haber estado detrás de la cámara, sí que fue el que dijo que había que repetir el Imperio Contraataca, es decir, hacer una aventura más oscura, más tenebrosa de lo que había sido la primera parte. Y eso hace que, bueno, pues nos encontremos ante yo creo que el mal más puro que ha encontrado Indiana Jones. Y coste que venimos de hablar de los nazis, ya veremos también el caso de la calavera de cristal y los villanos que hay en El Día de Destino, pero yo sí pienso que es como la maldad más en su estado primigenio, casi de relato de Lovecraft, con un templo de rituales súper sangrientos que implican a niños, es decir, una cosa tremendamente sórdida. Y de hecho quería preguntarte, Mael, ¿cuál es tu momento favorito de El Templo Maldito? Pues mira, de esas escenas que me impactaron en aquel momento, bueno, para mí la mejor escena, y creo que también la de muchos, es la del puente. Sí, La del puente a mí me parece increíble, pero a mí se me quedó muy grabada esa comida. ajá, Esa comida cráneo cuando... de mono. Efectivamente. Y ya te digo, sería por la edad, evidentemente, pero yo recuerdo cuando vi eso, dije, madre mía, ¿esto qué es? ¿Y dónde se han metido esta gente? Pero el tema del puente yo creo que es a lo mejor la más característica, ¿no? Una de las más. También
no sé, no sabría decirte. Porque también como mezclo, hay veces que mezclo algunas escenas puntuales. Eso es muy Hay veces que normal, las mezclo Ismael, entre una película y otra. y te digo que a los guionistas de Indiana Jones les haría muy felices, porque les gustaba jugar con eso. Hay muchos déjà vus en el Templo Maldito y en la Última Cruzada con respecto a la primera. Por ejemplo, hay un momento en que hay un espadachín que empieza a hacer filigrana y Indiana Jones se saca la pistola. Eso Esa lo tenía en la cabeza intenta ahora. repetir con los hindúes, lo que pasa es que no tiene balas, pero hay un momento donde a veces te confundes. Si estás sapeando, incluso puedes pensar, esta es la primera, o esta. Hay muchos guiños para que tú veas que el personaje siempre repite XT, que a lo mejor tiene una pequeña variación en cada película. De hecho, esa escena que estabas comentando tenía mis dudas de si era de la primera o de la segunda, y es que es verdad que en la segunda repite prácticamente la misma escena, salvo eso, que se queda El que está sin resultado es bala. lo único que te Que, cambia. por cierto, esa escena creo recordar que leí en alguna parte que fue una improvisación Sí, de Harrison Ford, ¿no? Que en principio iba a ser como una lucha, digamos, pero sí, que se le ocurrió sacar la pistola, ¡pum! y les encantó. Y le gustó tanto que la dejaron. Es Sí, curioso, es y curioso. aún acierto, ¿eh? Yo creo que la Sí, escena es sí, sí. súper icónica. Decir, como tú habías evocado, que el puente, eso a Spielberg también le haría muy feliz porque es uno de sus grandes miedos. Spielberg, por lo visto, uno de sus grandes pánicos es esos caminos estrechos, gran altura, y decidió que Indiana Jones compartiera ese miedo con él. O sea que él estaba muy orgulloso de esa escena. Tengo que decir que El Templo Maldito, a mí gustándome muchísimo, no sé tú cómo lo ves, es una peli a la que yo le pongo un asterisco. Creo que si nos paráramos a pensar en el argumento, le encontraríamos muchos fallos. La ventaja es que nunca te vas a parar a pensar en el argumento, Claro. porque es tan eléctrica y no te va a dar ni un minuto de descanso, que es imposible que tú te pares a ver si te cuadra la historia o no. O sea que en realidad da igual, o sea, es por sacarle un poquito de punta, pero siempre desde la admiración más absoluta. Eso pasa en muchas películas de aventuras, ¿eh? Sí, Si nos paramos a pensar realmente en el por qué y el para qué hacen aquello o buscan aquello o las reacciones incluso de algunos personajes, si nos paráramos a pensar más de una vez, ves que es un poco absurdo o que realmente no tiene mucho, ni pies ni cabeza muchas veces, pero es lo que tú dices, no te dejan pensar. no. Simplemente es acción, acción, non-stop, como tú decías, y no tienes por qué pararte a pensar si tiene más o menos sentido lo que estás viendo. Es aventura y diversión pura. Tú no lo recordabas, de hecho, incluso esa escena famosa, la cena que tienen en el Mm. palacio, podía ser un momento de darte un respirillo, de bueno, ahora van a hablar, van a ver qué ha pasado. No, 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 pues, es que estás tan interesado por los platos que te da igual lo que Claro. están hablando, todo lo que está ahí con el ojo puesto de las barbaridades que se están subiendo. Y eso es una habilidad impresionante de esta gente. O sea, yo creo que el Templo Maldito es una auténtica maravilla. Tiene un personaje femenino que yo creo que la actriz lo explicó muy bien, que cachas que luego se casó con Spielberg. Sí, Además, una mujer que canta muy bien. De hecho, creo que una de sus mejores escenas en ese club de Shanghái, que además se llama Obi-Wan, en un guiño a sí, Star Wars, cierto. pero que es un personaje más estereotipado de la típica chica rubia que va gritando, aunque en realidad yo con la edad cada vez es el personaje con el que más te identificas, porque lo único que ve es la locura la que están haciendo, porque hay Claro, otros realmente. personajes que son Indiana Jones, que es un devoto de todo lo que sea misterio, el chico, que yo creo que es el personaje que está hecho para que identifiques con él cuando eres niño, creo Ujú. que era Tapón, ¿no? El personaje. Tapón, sí, sí, tapón. Tapón, que luego ha Jonathan Tecuan. salido en todo lo demás en todas partes Sí, y que sí, sí. triunfó con los Goonies, o sea que fue como, tuvo un lazo ahí breve de tiempo donde fue una gran estrella de Hollywood. Sí, Pero sí, sí. con la edad tú piensas, yo creo que en realidad yo estoy más cerca de reaccionar como está reaccionando esta señora. O sea, de bueno, esto qué locura es porque estamos siguiendo, investigando esto. Lo que habría que hacer es huir de este templo y no volver nunca. Sí, pues un peliculón, igual que la primera. Ya te digo, puede gustarte más la primera, la segunda, pero realmente son dos maravillas que quien no las haya visto, como tú decías antes, les envidio. Sí, Porque sí, sí. a mí me encantaría poder disfrutar por primera vez de Sí, películas yo como esta. no. Es que la primera vez que el Templo Maldito yo creo que es la que cuenta. Porque es la que te. Y la última curiosidad es que una de las escenas, si te acuerdas, Ismael, cuando a Indiana Jones lo están torturando y tal, le hicieron una broma de rodaje que apareció la mismísima Bárbara Streisand vestida de Dominatrix.
para darle algunos azotes, que Harrison Ford, el pobre, se quedó diciendo, ¿pero esto qué es? Era una broma que le hicieron en el rodaje y me parece una anécdota muy divertida y que no conocía. Y ya hablaremos un poquito de la bibliografía. Los rodajes de Indiana Jones han tenido episodios de ese tipo. Seguro, pues luego eso al final del programa, cuando hablemos un poco de bibliografía, y daremos algunos apuntes de dónde se pueden encontrar esos libros, esos artículos, donde leer esas curiosidades. Bueno, pasaron 5 años desde El Templo Maldito, nos vamos a 1989. Se estrenó una película que yo creo que también da un giro completo respecto a Indiana Jones y el Templo Maldito, Indiana Jones y la Última Cruzada, que a mí es una película que, aunque se suele decir, normalmente se habla mucho de En busca del arca perdida, Indiana Jones y el Templo Maldito, a mí Indiana Jones y la Última Cruzada me encanta. Es una película que disfruto muchísimo cada vez que la veo. Y bueno, háblanos un poquito de ella, Marco. Es el cierre de la trilogía original y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Ismael, es hablar de un acierto de casting mayúsculo. La Sí. clave para que la última cruzada funcione tan bien es conseguir a Sean Connery. Además es fundar a dos generaciones de héroes de acción. Por supuesto, por un lado Harrison Ford y por el otro uno de los 007 más emblemáticos de la historia. Es decir, cuadra que sean padre e hijo, aunque debemos matizar que a Sean Connery en aquella época lo tuvieron que caracterizar muy bien como señor mayor porque no se lleva tantos años con Harrison Ford. De hecho, podían haber sido más bien hermano mayor o primo mayor que un vínculo paterno-filial. Pero queda muy bien, queda muy, muy bien. Cuadra perfectamente que este Doctor John sea el padre de Indy, a quien siempre llama Junior y le hace rabiar. Además, una relación que no sé si has visto Los Fabelman, Ismael, la última No, no película la he de visto. Spielberg. Sí, Pues pero... bueno, sin hacerte spoiler, es una versión ficticia donde Spielberg habla de sí mismo, de cómo se inició en el cine, cómo era su familia, cambia los nombres, pero es su historia, o sea, él mismo lo ha admitido, ¿no? Una especie de Amarcord, ¿no? Y nos dimos cuenta, y luego lo he confirmado documentando en este podcast, que aunque él no es Indiana Jones, la relación que tenía con su padre se parece mucho a la que tienen Sean Connery y Harrison Ford. Es decir, que incluso en estas pelis de aventura hay alguna cosita intimista y que son del propio cineasta. O sea, que los problemas que tiene Indy para conectar con su padre, De pues hecho, Junior era el perro, ¿no? Junior Creo era... recordar, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, le llama Junior y es que Junior era el nombre de su perro o algo así, por eso. Como lo revela Salah, que es otro de los Claro. secundarios de lujo de la saga, que es ese hombre para todo de Indiana Jones cuando viaja a Oriente. Se retoma a los nazis, yo creo que al Sí, final son los grandes villanos del universo de Indiana Jones, que además muy del pool, en el sí, pool sí. que hay un componente propagandístico, sobre todo después de Pearl Harbor, pues los espías japoneses, los espías fascistas, los espías alemanes, pues tienen mucho peso y yo creo que estando muy chula la secta de los estranguladores de Tug, del Templo Maldito, no son comparables a la sensación de amenaza tan ominosa que te pueden dar los miembros del Tercer Reich en esta saga. De hecho, creo que es la primera vez que pasaba, Indiana Jones viaja a Berlín en esta aventura y el propio Hitler le firma un Sí, sí. autógrafo en una escena muy divertida. De hecho, recuerdo que van Indy y su padre huyendo, pero recuerda que el diario que tienen que buscar está en manos de los nazis y que tienen que ir a Berlín. Y el padre insiste en que no, que nos vamos a meter en la boca del lobo, de hecho se lo dice literalmente, pero claro, ahí que acaban. Sí, es verdad Sí, que sí, acaban además, en Berlín. qué buen apunte porque eso refleja el sentido del humor que siempre tiene la saga, ¿no? En La Última Cruzada, que el guion es de Jeffrey Bohan, que había investigado mucho sobre el tema del Grial y el mito artúrico, es muy épico, es muy aventurero, pero nunca pierden el humor. De hecho, si te acuerdas mal, cuando Harrison Ford fue a rescatar a Sean Connery, aparecen los guardias y el padre está muy orgulloso diciendo, mi hijo no sería tan tonto de traer el diario aquí. Y Y lo por tiene en el supuesto su hijo bolsillo. lo tiene en el Sí, sí, bolsillo, sí. así. Una escena que podría ser muy tensa, que podría ser casi oscura, pues de repente hay algo que te levanta la sonrisa. Y eso la película lo maneja muy bien. Hay escenas en Venecia, también muy trepidantes. Hay escenas de catacumbas. Hay mucho misticismo. Creo que es la película más mágica, porque el Arca de la Alianza, la magia sale al final. En el Templo Maldito, la magia sale al final. Y aquí yo creo que del principio por la propia naturaleza del padre de Indiana Jones, es una peli más creyente, una peli más de fe.
de lo que Sí. estaba siendo las anteriores. Y a mí, bueno, Sean Connery siempre me ha gustado muchísimo, pero es que ese personaje, ese humor que tiene, esa seriedad, es que hacen una pareja de verdad. A mí es de las cosas que más me gustó de la saga de Indiana Jones, de una de las cosas, la pareja que hacen Harrison Ford y Sean Connery en esa película es maravillosa. Sí, sí, no, es una dinámica deliciosa entre los dos. Y Sean Connery hace un papel fantástico. Tenemos otra femme fatal, que es Alison Dodi, que hace de... Sí. Se parece un poquito a Velos porque es una nazi, pero que está más orientada a la arqueología que a la propia ideología. De hecho, se la ve llorando en la quema de libros que hacen en Berlín. Y un personaje bastante complicado y que... Y yo creo que es una peli muy destacable, lo que te he dicho. Yo no veo que sea un bajón en la saga, en lo absoluto. Y pienso que está a la altura de la anterior. Siendo mi favorita el Arca de la Alianza, yo creo que La Última Cruzada es fantástica. Y hay escenas como cuando incendian el castillo, que es muy Oh, graciosa, eso es. es muy buena. Cuando ella, Alison Doddy, les está hablando y los dos piensan que le está hablando a ellos, no sé si lo recuerdas, Sí. en el mismo castillo, muy graciosa. Cuando Sean Connery mmm, alenta a los pájaros para que vuelen cuando los Esa están escena es muy atacando, esa buena. escena es muy buena en la playa. Y bueno, y también un apunte que no sé si lo ibas a comentar. Recuerdo que al principio de la película, la escena inicial es River Phoenix, Sí, el que interpreta al joven Indiana Jones. Que siempre se ha especulado de que River Phoenix era uno de los actores que podría haber seguido la saga sí, cuando Harrison Ford, lo que pasa es que claro, por desgracia falleció. de hecho, River Phoenix tiene una en el flashback Ujú. que también conecta un poco con el joven Spielberg, que tenía un grupo de Boy Scouts como el que tenía el propio Indiana Jones. Tiene un accidente que intenta explicar uno de los rasgos físicos más llamativos de Harrison Ford, que es su famosa cicatriz. Sí, sí, O sí, sea, bueno. que creo que había una intención muy clara, está muy bien visto por tu parte, de hacer un gigantesco flashback, luego hablaremos un poco del joven Indiana Jones, y que River Phoenix yo no hubiera descartado que hubiera podido llegar a tener sus propias películas como de un joven Indiana Jones, ¿no? O sea que sí, sí, es un detalle muy Puede ser. interesante. Pero bueno, otra película, la trilogía entera. Muy, muy, muy recomendable. Aventura sin parar. No te deja respirar. Y bueno, unas interpretaciones maravillosas. Y las historias, en este caso, hablando del Grial y demás, pero es una maravilla. La verdad es que es muy recomendable las tres. Quien no las haya visto, enhorabuena, felicidades y disfrutarlas, porque las Y vais a que, disfrutar y mucho. que piensen en el vaso que tendría un carpintero, ¿no? Como decía. Correcto, correcto, correcto. Bueno, pues, ¿qué más me quieres comentar algo más del cierre de la trilogía o Sí, simplemente mencionar que la idea de hacer una cuarta parte estaba casi, casi inminente. De hecho, creo que uno de los sí, lo problemas has que va dicho a antes, tener ¿verdad? el Reino de la Calavera de Cristal fue cómo se fue eternizando. Y tú lo has explicado antes muy bien. El problema de algunas sagas no es que El Padrino 3 sea una mala película, en lo absoluto. Es la expectativa que tú has generado con el material anterior. Si a Indiana Jones, con el listón que ha dejado de esa primera trilogía, vas postergando tanto en el tiempo, eso hace que vaya a haber una idea preconcebida del público que va a ser muy difícil de satisfacer. Lo que pasa es que sencillamente se va eternizando por problemas de agenda. El propio Harrison Ford, Spielberg está barajando varios guiones. De hecho, he visto que el propio Night Shyamalan estuvo a punto de ser uno de los guionistas de la cuarta Ajá. parte de Indiana Jones, que hubiera Es que sido muy curioso. pasaron 19 años, ¿no? Fue Sí, en 2008 es un cuando disparate, o sea, el apareció tiempo que llegó a la... pasar. Ujú. Y eso influye mucho en que se fueran sucediendo, pues el guión va variando un montón de veces, el tipo de objetos que va a haber. Es cierto que Spielberg sí tenía una obsesión con los extraterrestres, con el tema de Roosevelt, el Área 51, los desiertos de Texas, las pruebas atómicas, eso sí él lo tenía muy presente. De hecho,
Hay un guión que convence mucho a Harrison Ford y al propio George Lucas, que hablaba de una aventura en Argentina con nazis que se habían refugiado allí y por lo visto tenía muy buena pinta, pero es Spielberg el que bloquea ese proyecto porque él quiere tirar más por el apartado de la ciencia ficción. Harrison Ford luego también va poniendo algunas trabas, cada vez ve menos, conforme él avanza en edad, tiene más reparo en hacer un tipo de personaje tan exigente. Y cuando ya se consolida esa historia, pues ha pasado muchísimo tiempo. Lo que tú decías, estamos ya en 2008 para que se estrene Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Tengo que decir, como tú has compartido con nosotros, yo en el cine recuerdo que me decepcionó mucho. Luego volver a verla y decirle, vale, sé por qué me gusta menos que las originales, pero no es una mala película. Y la he vuelto a ver para el podcast y incluso digo, ah, pues esto está bien, o esta, oye, esta parte está bastante chula, o aquí han intentado hacer, que es una película en la que te puedes ir reconciliando conforme vas bajando tú mismo esa expectativa. Pero yo recuerdo eso, que fuimos al cine con un Claro, listón muy sí, alto sí. para esta película. Eso es un problema que ocurre con muchas sagas. Y en este caso también es que la expectativa se mantuvo durante 19 años. Es Sí, que claro. Y también te digo que muy, muy probablemente si esa cuarta parte, esa cuarta entrega, la hubieran hecho poco después de la última cruzada, hubiera salido algo totalmente distinto, seguro. Seguro. sí, sin duda, No. sin duda. De hecho, Sean Connery hubiera participado. Claro, Ese fue por uno de los ejemplo. problemas. Sean Connery se había retirado, si no recuerdo mal, en 2003. Él dijo que ya Ujú. no tenía pensado actuar más. Es decir, que en la década de los 90 hubiera habido muchas posibilidades de que él renovase. De hecho, Spielberg estuvo detrás suya para que saliera en el reino de la Calavera de Cristal, donde querían conectar abuelo, padre, hijo de la saga de los Jones, pero no hubo manera. Connery pensaba que ya no tenía edad para ese tipo de aventura y eso nos privó, como tú bien decías, de uno de los personajes más queridos de la franquicia y que le hubiera dado un plus. Es decir, es cierto que, al igual que Marcus, de hecho creo que varias veces, corrígeme si me equivoco mal, se ven las fotos de Marcus y de Sí, tanto en su despacho como en la casa, o sea sí, que sí, sí. siempre que sale es con guantes de terciopelo, sí, con mucho, mucho cariño, pero se lo echan falta, se lo echan falta. Y es cierto que, bueno, es una aventura más inusual de Indiana Jones, mucho más de ciencia ficción que Sí, la es otra. ciencia ficción, claro. Es que hay mucha ciencia ficción en esa película, sí. Porque no hay ningún objeto sagrado, salvo que sea una cosa que me gustó mucho. La aventura comienza con unos agentes soviéticos que se infiltran en ese sitio donde guardan los grandes artefactos. Hay un breve guiño al Arca de la Alianza, que es uno de los mejores finales, que está en el Arca de la Alianza. Pues ahí se vuelve a conectar ese sitio. Pero bueno, hay varios hipérboles. Yo creo que la escena más famosa es la de la nevera, por ejemplo. Sí, pero es muy inverosímil. Es que Totalmente, es totalmente. que yo cuando la vi fue una de las cosas que dije, "Uf, aquí han dado un triple salto mortal, vamos, porque es que esto, ¿sabes? Pero bueno, tiene también cosas muy buenas. Yo recuerdo que al verla, ya te digo, la primera vez me pasó más o menos igual que a ti. Dije, "Uf, claro, pensando en la trilogía original, no. Pero ya una vez que lo asimilas, ya te relajas y dices, Sí, mira, vamos a verla como película, no eso es. como continuación de la saga. Pues una película entretenida, ¿verdad? No, no es una mala película. No, no, no. Tiene aciertos, tiene también eso, Sí, sí. algunas cosas muy exageradas, pero bueno, Es lo que tú dices, ¿vale? Hay veces son ciertas palideces si la comparas con la trilogía general. Yo creo que claro. eso es innegable y no es por nostalgia. Es que sí, en comparativo, en el cuerpo a cuerpo, no puede con ella. Pero como película independiente, pues no estorba en lo absoluto y es de hecho entretenida, ¿eh? Yo el revisionado se me pasó rápido. Tiene detalles curiosos, refleja muchas de las obsesiones de Spielberg por el tema de los extraterrestres, de los avistamientos, los famosos cráneos. Es decir, que creo que él ahí da muchas de sus pulsiones e intenta solucionarlas. Creo que es una peli en cuanto a escenarios menos lucida que los otros. El propio Spielberg lo ha admitido porque él en aquella época estaba ya muy en una vida familiar y no quería rodar fuera de Estados Unidos. Solamente transige en ir a lugares tan próximos como Hawái o Nuevo México, que son estadounidenses a fin de cuentas. Y claro, eso hace que no tengamos el despliegue visual del Templo Maldito, por ejemplo, o de, bueno, lo que te he dicho, la última cruzada está en Berlín, ahora nos vamos a Egipto, ahora hay que volver a... Está siempre moviéndote. Y en esta peli, pues es más sosegada en ese sentido. Y creo que tiene emplazamientos menos lustrosos que los otros. De hecho,
no estando mal, donde se guardan las calaveras de cristal, pues lo comparas con el templo maldito o las pirámides en el Arca de la Alianza y no es lo mismo, no tengo la misma sensación de misticismo que tienen alrededor de la otra. ¿Tú crees que si la película hubiera funcionado bien o si hubiera recibido una acogida entusiasta de los seguidores de Indiana Jones, Shia LaBeouf podría haber sido el nuevo River Phoenix? Me Sí, refiero sí, 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 que sí. habría, imagino, una idea de continuidad como personaje con Shia LaBeouf, ¿verdad? Sí, Shia LaBeouf en aquel momento era la estrella de DreamWorks, que era la que tenía sus derechos como actor. Era la gran apuesta de Spielberg para continuar con una nueva generación. Él hace un personaje que es un hijo de Marion y el propio Indiana Jones. La vez se inspiró mucho en Rebelde sin causa y ese tipo de personajes de moteros, rebeldes. Y lo que pasa es que el personaje no funcionó. Creo que no es tanto culpa del actor como de las propias carencias de la película, porque Claro, por eso en, digo que fue claro, más por la acogida, creo, sí, fría el Dial del Destino, de por la gente. ejemplo, hay una hijada de Indiana Jones, sin ningún spoiler, lo interpreta Waller Bridge, una actriz muy divertida, el personaje cuaja muy bien, pero yo pienso que si esta actriz hubiera estado en la Calavera de Cristal como la hija, en lugar de la ahijada, pues le hubiera Tampoco pasado lo hubiera, mismo. El claro. problema es la película, no es tanto la interpretación. Yo creo que él lo hace de una manera correcta. Lo que pasa es que algunos fallos de los que le la película, pues le perjudican. Está también, bueno, un actor magnífico que es John Hart, Sí. de 1984, señor de tantísimas películas maravillosas, pero pues a mí no me llega mucho en esta cinta. Además, es de un científico que ha tenido ya experiencia con esas calaveras de cristal y está un poco oído, así que creo que la propia cinta no aprovecha del todo el potencial que tiene. Por ejemplo, la propia Kate Blanchett hace de una especie de Indiana Jones soviética, Soviética, sí, sí, favorita de sí. Stalin, con su espada, y en cambio tú estás como deseando que haya alguna escena de enfrentamiento directo de Indy con ella y no llega a tenerla en sí. No llega a tener ningún... Creo que no es un antagonismo tan claro como el que podía tener con Belloq o el que tiene con el líder del culto de los estranguladores. Es decir, no veo esa rivalidad tan potente porque es más una cuestión de la Guerra Fría. Es Sí, como... de hecho, Kate Blanchett, recuerdo también haber leído en alguna entrevista suya que siempre quiso protagonizar algún antagonista. Sí, Dice que una de sus intereses como actriz era en alguna película protagonizar el antagonista del personaje principal y en este caso pues ahí lo tiene. Lo que pasa es lo que bien dice, es muy distinta a otras, no cuaja tanto como otras. Y que también todas esas interpretaciones se vieron arrastradas por el problema central que era que la película pues no cuajó. correcto. Y sí, en lo que hemos hablado antes, curiosamente, Blanchett insistió mucho, su agente lo sabía, que tenía mucho interés en ser un tipo de villana de ese tipo, pero estuvo a punto de ser Uma Thurman, que era la primera en la lista para ser la villana de Indiana Jones. O sea, que podíamos haber tenido a Uma Thurman en la mitología de Indy también. Pero vamos, yo insisto en que creo que no fue culpa de Kate Blanchett, que a mí me parece una actriz fantástica, sino que simplemente eso, la película queda un poquito desdibujada. Como tú decías, pues las personas que están oyendo este podcast y vean ahora todas las pelis por primera vez, si intentan abstraerse de lo que han visto antes como peli de ciencia ficción, tiene hasta sus cositas curiosas, o sea, y se van a entretener, no una peli aburrida, es decir, no... No, para nada. Lo que ocurre es que eso sí, que es una cosa que se queda un poquito, bueno, aunque eso sí, hay que decir que a nivel de taquilla fue un éxito memorable, ¿eh? Sí, Cuesta 185 millones de rodar y recaudan 790. Es decir, yo creo que del Arca de la Alianza no habían estado en unos números tan positivos. Tuvo es que muchísimo. había 19 años de espera, Marco. Sí, 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 sí. Y ahí, claro, era algo que era caballo ganador, hubiera sido mejor o peor la película. Hombre, hubiéramos agradecido que hubiera sido un poquito mejor, pero la verdad es que estaba claro que eso iba a triunfar, igual que la de ahora, independientemente de que por lo que comenta está bastante bien, pero es que estaba la gente esperando esta película como agua de mayo. Sí, 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 sí.
Bueno, pues la trilogía original está ahí. Para quien la haya visto, vamos, habrá mucha gente que la ha visto, pero que son... a mí esta es de las típicas películas que aunque las haya visto ya un montón de veces, como algún día zapeando o haciendo La por la deja. tele, es que la dejo. Es que es muy difícil decir, la voy a quitar, ¿no? Es que me engancho sea cual sea. Sí, y Está da ahí igual el la... momento, ¿verdad, Ismael? Sí, De, sí, oye, sí, además, ahora claro. están en las... Bueno, ya me quedo aquí. Te vas a Bueno, enganchar en la escena que sea. De ahora sí, Mario ni Indy han encontrado el mapa, pues ya me engancho, ya para adelante, siempre. me quedo aquí con Así ellos. que, bueno, la trilogía original, la cuarta entrega, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, que hay que verla con otros ojos, digamos. Sí, 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 sí. Pero es que también el universo Indiana Jones tiene otro tipo de productos derivados y otra que la franquicia no se queda ni mucho menos en las películas, ¿verdad, Marco? Así es. De hecho, en cuanto acaba la última cruzada, George Lucas lleva mucho tiempo dándole una idea que es, y lo hemos hablado antes con River Phoenix, que hablar de un joven Indiana Jones. Y eso se va a traducir en la aventura del joven Indiana Jones, una serie para televisión que también pienso que le ocurrió un poquito el efecto La Calavera de Cristal. Jugaron un poquito en contra de las pretensiones. Pienso que el propio Lucas quiso hacer algo que se salía un poquito de la mitología de la franquicia. Él, sobre todo en los primeros borradores, era una serie muy educativa, era más bien como era ser una vez el hombre, de que usara a Indiana Jones como narrador, pero vehículo para contar cosas del pasado, de arqueología, de los antiguos mitos. Lo cual no estaba mal, pero claro, la gente que se quería sentar a la televisión lo que quería ver era Indiana Jones con su látigo, con su aventura, con los misterios. Con todo, pues fue una serie curiosa que tuvo algunas interpretaciones de Max von Sydow, por ejemplo, una jovencísima Catherine Zeta-Jones. Consiguieron a Harrison Ford para un capítulo muy especial que es Música y Gasterer, que era un Harrison Ford que se puso barba blanca, que es una cosa muy, muy llamativa. Lo que ocurre es que generalmente la gente que vio la serie entera, y lleva razón, no hay una conexión real entre el Indiana Jones de las películas y la versión aniñada y la versión juvenil de este Indiana Jones. Es un producto muy derivado, me recuerda un poquito a los dibujos de Regreso al Futuro, no sé si te acuerdas, Ismael, que hicieron con los hijos de Doc Ah, uf. y con No, no, Mark, la verdad que es que no lo vi. te saca un poquito de la Ya. mitología clásica, ¿no? No tiene nada, es una curiosidad. La persona oyente que quiera saber más de Indiana Jones, pues puede sumergirse por ahí, pero decirle que se va a encontrar con una cosa bastante distinta. Y luego hay una cosa muy llamativa que así críticos y páginas web de fan de indie, como que le daba bajón que el narrador era un Indiana Jones casi centenario y era como ver el final de tu héroe, ¿no? Y eso no apetecía tener esa visión de Indiana Jones como un señor en su mecedora contándote su historia. Y bueno, tiene lógica, o sea, digamos que son mitos, Sí, mitos sí, no sí, queremos sí. verlos. No queremos ver lo que acaben nunca. Y en Windows Menos Podcast nos gusta mucho también hablar de cómics. Ya lo sabes, Sí, Marco. sí, 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 sí. Así que cuéntanos qué podemos destacar. ¿Hay algún cómic destacable del universo Indiana Jones? ¿Algo que podamos recomendar? Pues podemos incluso, Ismael, conectarlo con nuestro podcast que hicimos sobre Forum, si te acuerdas. Ujú, sí. Forum fue la primera editorial en España que publicó cómics de Indiana Jones, aprovechando el tremendo éxito que tuvo en el país las películas. Era por su contrato con Marvel. Y yo tengo que decir que estos cómics a mí me decepcionan un poco, sobre todo por lo que pudieron ser. En un principio estaba John Byrne, que es el gran dibujante de la Patrulla X, un autor con muchísima personalidad, que tenía grandes ideas para expandir el universo de Indiana Jones en el noveno arte, pero él cae en mal paso con Marvel, se va a DC y deja el proyecto casi nada más arrancar. Luego vienen otros autores que no es que sean malos autores, pero se ciñen más a cierto convencionalismo. Y aquí lo que me ocurre un poquito, pues, por ejemplo, con el Batman de Tim Burton, me acuerdo que hicieron el cómic de la película, ¿no? Y son cómics que generalmente están bien, pero dice, bueno, para eso veo la película, ¿no? Que Sí, sí, claro. por ejemplo, me interesa uno que han sacado que es con la estética del Batman de Tim Burton, lo que pasa entre Batman Vuelve y las siguientes películas. Dice, pues eso sí es interesante, verlo en formato cómic. Y las de Indiana Jones, pues ahí se quedan un poquito como muy de Dora de las películas, pero yo creo que no llegan a tener su propia voz, ¿no? Es decir, yo pienso que Marvel, sobre todo si John Byrne se hubiera mantenido, hubiéramos podido tener un sendero más a la altura de lo que el personaje exigía,
Posteriormente ha estado en el sello de Dark Horse, que esos los ha editado en España Norma, pero según he estado investigando faltan algunas cosas, ¿vale? No tenemos todo traducido al castellano. Alguno más curioso que otro, pero sí que pienso que para ser un personaje tan comiquero, Indiana Jones todavía no ha encontrado la tecla o el equipo creativo que de verdad lo exprima. Yo pienso que el Indiana Jones más puro sigue estando en el cine. No ha tenido ese fondo en televisión con la aventura de joven Indiana Jones y en los cómics, pues como curiosidad, nuestros oyentes lo pueden investigar, pero decirles que es un pequeño bajón con respecto a lo que han visto en el séptimo arte. Pues ahí queda. Y recuerdo que disfruté muchísimo en su momento. No sé si tú me sabrás decir más o menos el año, porque yo hace mucho que jugué a ese videojuego, porque de eso vamos a hablar ahora. Recuerdo la aventura gráfica de Indiana Jones y la última cruzada, que la disfruté muchísimo, muchísimo. Sí, deliciosa, deliciosa. Pero cuéntanos, en videojuegos, ¿qué podemos destacar? Bueno, el primero, el que tú has dicho, de un juego al que yo creo que muchos de nuestra generación le tenemos un inmenso Una cariño. maravilla. Luego hay otro fantástico que es Indiana Jones y el destino de la Atlántida, de 1992, distribuido por LucasArts, muy aclamado por la crítica. Crea una secundaria muy carismática que es Sophie, una especie de medium que ayuda a Indiana en la búsqueda del mito de la Atlántida, de lo que había dicho Platón, de lo que realmente había. Era una curiosidad que el juego tenía varios finales alternativos, algunos incluso tenebrosos, donde moría todo el mundo, otro donde solamente se salvaba Indy, luego la versión oficial donde Indy salva el día y a todo el mundo, pero era una cosa muy, muy llamativa. Yo le tengo mucho cariño a ese juego. Luego hay otro que me encanta, que es Indiana Jones y la tumba del emperador, de 2003. Ese salió para ordenador, que fue donde yo lo conocí, pero también tenía amigos que lo tuvieron en Xbox y PlayStation 2, ¿vale? No sé si hubo alguna más, pero estoy seguro que Xbox y PlayStation 2 tienen su versión. Aquí se produce un homenaje muy curioso porque tiene mucha estética de Tomb Raider, cuando Tomb Raider es deudor de Indiana Jones, es decir, que hay como la copia va a hacer, y se hacen un homenaje mutuamente. Y decir como algo muy llamativo, Ismael, que este juego enlaza con el templo maldito. Es decir, cuando acaba el juego va a empezar el templo maldito, así que el orden sería la tumba del emperador, templo maldito, en busca del arca perdida. O sea, que una cosa, si alguien quiere hacer lo tiene cronológicamente correcto. Pues ya vemos que no solo las películas, que por supuesto, como has comentado, Marco, son el eje central del universo Indiana Jones, pero también tenemos la serie, que bueno, como curiosidad ahí está. Los cómics, que has dicho que a ti no te llenan, pero bueno, quien quiera echarle un vistazo, son curiosos y ahí los tienen. Y los videojuegos, que yo sí que recomiendo a quien le gusten los videojuegos, sí que son de calidad y la verdad es que se disfrutan muchísimo. Y hoy en día que están los emuladores y todas estas cosas que se pueden conseguir, ya hablamos en el último programa de videojuegos de terror con Jesús Relinque y hablamos precisamente de algunos videojuegos que, pues aunque que por ya cierto, no están... hablaste de cosas fantásticas, me encantó. Gracias. Sí, la verdad es que con Jesús, bueno, y lo hemos dejado como a medias, porque claro, era imposible hablar de videojuegos de terror. Había muchísimos, citamos bastante, pero bueno, no descartamos hacer una segunda parte. Y bueno, ahí están los videojuegos con los emuladores y demás que se pueden recuperar si ya no están disponibles. Y bueno, es una muy buena opción. Marcos, si te parece, para terminar, ya lo comentamos al principio, vamos a hacer un breve repaso de bibliografía referente a Indiana Jones para que los oyentes que se hayan quedado con interés de saber más, de curiosidades de rodaje, de todo lo que rodea esta franquicia, ¿dónde pueden encontrar más información? Pues como me parece perfecto, Ismael, siempre nos gusta hacer un pequeño apartado de libros. El primero, para empezar, yo lo recomendaría de Cátedra, de José Abad, sobre George Lucas. Como ya he dicho, George Lucas nunca ha dirigido ninguna película de Indiana Jones, pero ha estado muy detrás del proceso. Y me gusta mucho el libro de José Abad porque no omite, es decir, no te explica produjo Indiana Jones, sino que te habla de todo lo que hizo George Lucas detrás entre bastidores, de sus conversaciones con Spielberg, y a mí me ha servido para ilustrar muchas de las anécdotas que hemos contado. Es un librito que está muy, muy bien. Los de Cátedra, además, edición bolsillo. Tiene una edición de 2021, así que es fácil de encontrar. ¿Su título es George Lucas? George Lucas, José Abad, Cátedra. Es la línea de cátedra de directores de cine
que ya usamos, por ejemplo, para el de Cronenberg, con Antonio Miga usamos uno de los libros de cátedra, pues aquí esta línea, y digo, ocupan muy poquito la estantería, son muy chiquitos, muy manejables, y cuentan muchísimas anécdotas, y el apartado de Indiana Jones está muy completo. Único problema, que llega hasta la calavera de cristal, ¿vale? No llegaría hasta el Dial de Destino, porque obviamente cuando se publicó el libro todavía estaba en Claro, claro. negociaciones y así, ¿no? Ya saldrá, seguro. ¿Qué Luego más nos hay una puedes decir? monografía interesantísima hecha por un super fan en castellano, la más completa que yo he visto hasta ahora, de Salva Rubio, que es Tras los pasos de Indiana Jones. Bueno, los oyentes no pueden verlo, pero te lo enseño. Él tiene hasta su mapita Qué con bueno. los objetos que ha ido encontrando Indiana Jones. Lo interesante del libro de Salva Rubio, bueno, una de las cosas interesantes, el libro tiene muchas cosas curiosas, es que ha hecho un rastreo de toda la mitología de Indiana Jones. Es decir, hay referencias a videojuegos, como tú nos contabas, a las novelizaciones de las películas. Es decir, es muy, muy completo. A mí uno de mis favoritos. Y además me llama la atención que el libro tiene el prólogo de Javier Sierra. Javier Sierra es otro escritor, Sí, sí, tú sí, lo lo conozco. conocerás perfectamente, Sí, Ismael, sí. que siempre está muy interesado por el tema Sí, del cierto. ocultismo. Creo que ha ido a Mm. programas de Iker Jiménez, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues también habla de su experiencia como espectador viendo Indiana Jones, qué cosas le suscitó, y el prólogo me ha parecido delicioso. Y ya digo, el autor es muy, muy fan de Indiana Jones. Y en castellano, el libro es facilísimo de encontrar porque es muy reciente. La sacó Minotauro. Minotauro está sacando ahora cosas muy curiosas que tienen que ver con Es el pulp. cierto. Por Sí, sí, sí. ejemplo, Robert E. Howard, ¿verdad? Ismael han sacado Ujú. 3 volúmenes muy completitos. Sí. Y este libro, yo creo que para los fans de Indiana Jones, yo me atrevería a decir que imprescindible. El título completo es Tras los pasos de Indiana Indiana Jones, Jones, objetos objetos mágicos. mágicos, lugares míticos y secretos de la saga de Minotauro. Y el autor me has dicho que es Rubio, Salva Rubio y le hace el Salva Rubio. prólogo Javier Sierra. Perfecto. ¿Y algo más que haya Sí, por ahí? vamos, las 3 últimas cositas. La Ujú. primera sería un monográfico de hace nada. De hecho, vamos, lo he estado usando mucho para documentar el podcast. De Ujú. junio de 2023, la revista dirigido por, que varios especialistas coordinan un homenaje a Indiana Jones, que tiene artículos muy interesantes. Sobre todo destaco el de los pasos previos a Indiana Jones, que le comentará a nuestros oyentes, pues, qué aventuras y películas influenciaron a George Lucas a la hora de imaginar el universo de Indiana Jones. Habla de esos seriales de Republic Pictures y a mí me ha llamado poderosamente la atención. Y luego, pues, habla también de las películas, que están muy, muy bien, los especialistas que hablan de ellas, pero sobre todo creo que les puede interesar el apartado de qué influenció Indiana Jones y qué cosa ha influenciado Indiana Jones posteriormente. Es decir, son Y dos lecturas. quizá, y quizá será de lo más reciente, ¿no? Que haya Sí, salido. este es puro, vamos, junio de 2023. Del mismo mes, la revista Cinemanía le hace también un homenaje a Indiana Jones. Este sobre todo lo recomiendo para cosas de la película nueva, ¿vale? Sí. Porque no hablan alguna cosita del pasado, pero sobre todo hablan con Antonio Banderas, con Waller Bridge, reflexionan sobre la película, hacen luego su propio top 10 de objetos de Indiana Jones, está muy, muy divertido. Es menos exhaustivo que el de Dirigido por, pero una lectura muy, muy amena. Y sobre todo para que todavía nos falta, pues, en castellano sobre la película nueva, pues les puede servir de mucho. Y el último, aunque ya está en castellano, yo recomiendo la edición que tengo en italiano de Blu-ray de las películas de Indiana Jones para los que son cinéfilos. Las ediciones en italiana son muy amigas para los españoles porque suelen estar bastante bien de precio e incluyen el castellano. O sea que, aunque la carátula sea Indiana Jones la colección completa, te lo puedes ver en español sin problema, en inglés, en italiano. Y tiene muchísimo, muchísimo extra. O sea, me he estado empapando de ella para preparar el podcast. Y hay entrevistas a Spielberg, a Harrison Ford, y son una delicia. Ya lo único que habrá que hacerle un hueco a la quinta cuando la saquen en Blu-ray, pero por lo demás es una edición muy, muy completa. Pues, Marcos, la verdad es que, como siempre, el recorrido que hemos hecho, sea cual sea el tema que tratamos contigo, yo creo que ha quedado muy completo. Es un tema que además nos encanta, porque Indiana Sí, Jones ya lo hemos repetido varias veces a lo largo de la charla, es un icono total y las aventuras de Indiana Jones nos han acompañado pues toda la vida, por lo menos en mi caso, en el sí, tuyo también y en el de muchos de nuestros oyentes seguro, y los afortunados que todavía no lo hayan descubierto, lo van a descubrir y se van a quedar seguros encandilados como nosotros. Marcos, te agradezco muchísimo este trabajo que hace siempre por traernos
toda la información, lo ameno que lo haces y los datos que nos das, que incluso para gente que conocía a Indiana Jones y su universo, estoy seguro que han descubierto cositas nuevas. La película de Indiana Jones y el Dial del Destino pues sigue en los cines. Sí, está funcionando muy bien. La recomendamos, yo no la he visto todavía, Marcos sí, y siendo un experto como es de Indiana Jones, ya nos ha dicho que le ha gustado, así que la recomendamos, ¿no, Marcos? Sí, lo primero, antes de nada, daros las gracias a vosotros, porque es un tema que me apasionaba y tenía muchas ganas de grabarlo contigo. Y nada, espero que le haya gustado. Me sumo a lo que te he dicho, envidia sanísima a esa persona que va a sumergirse ahora en este universo. La primera vez que, sobre todo el Templo Maldito, la primera vez que se ve, yo creo que es inolvidable. Y nada, que nos lo pasamos muy bien preparando estas cosas y que espero que a los oyentes les haya gustado. Pues sí, nosotros disfrutamos mucho haciéndolas y espero que a nuestros oyentes les haya gustado. Y bueno, como ya dijimos al comienzo, en nuestro último programa dijimos que íbamos a intentar sacar algo a lo largo del verano para soportar un poquito mejor este calor que hace. Además, Marco está en Córdoba, yo estoy en Sevilla y es que hace calor por toda España. Imagina. Mucho calor. Así que espero que con este programa, pues bueno, hayáis pasado un buen ratito. Y como siempre a nuestros oyentes, en mi nombre y en el de todo el equipo de Windu Manoz, os damos las gracias por estar ahí. Os emplazamos al próximo programa. Intentaremos sacar algo más en verano. Si no, la próxima temporada ya se acerca con más contenido y con muchas cositas que estamos preparando. Y nada, Marcos, un abrazo muy grande, feliz verano y muchas gracias por todo como siempre. Un abrazo a ti, Ismael, un abrazo enorme y a todos los amigos de Windu Manoz. Hasta pronto. En Windu Manoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/WinduManoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.